Pues muy buenas tardes, compañeras, bienvenidas a todas. De verdad que es un gusto esta sesión de hoy, es de verdad que muy enriquecedora. Tenemos a dos súper ponentes. Tenemos a la doctora Lina Rosa Berrio Palomo y a la doctora Paola Cecia. Ambas son investigadoras del CIESAS. Y bueno, la doctora Lina Rosa Berrio es profesora investigadora del CIESAS, adscrita a CIESAS Pacífico Sur. Su línea es la antropología médica. Sus temas de investigación incluyen salud sexual y reproductiva, pueblos indígenas, género, reproducción, políticas públicas en salud y presupuestos. También ha sido integrante de organizaciones de la sociedad civil y acompañante de procesos organizativos de mujeres indígenas, especialmente parteras y promotoras, por más de una década. Participa en redes académicas de investigación, así como de incidencia en salud, entre ellas la Red Integra contra el Racismo y la Xenofobia, de promotor por una maternidad segura en México, y el Observatorio de Mortalidad Materna. Sus proyectos vigentes ahora son política de salud, gobernanza reproductiva, construcción de ciudadanía, salud materna en la Costa Chica e Istmo de Oaxaca. Y bueno, ha tenido ya diferentes publicaciones, entre ellas las destacadas son de lo local a lo federal, repensando las estrategias de incidencia en políticas públicas para la incorporación de agendas de salud sexual y reproductiva de las mujeres indígenas. Está presupuestos públicos y salud materna, una relación siempre virtuosa, y trayectorias reproductivas y prácticas de atención a la salud materna entre mujeres indígenas de la Costa Chica de Guerrero. Y también nos acompaña la doctora Paola María Cecia, que ella es profesora titular del CIESAS, tiene la licenciatura en Historia, la maestría en Salud Pública y el doctorado en Antropología Sociocultural con enfoque hacia la antropología médica. Sus áreas de especialidad contemplan problemáticas sociales y de salud pública alrededor de la salud materna, salud reproductiva y salud infantil, seguridad alimentaria y nutrición, política social y política pública en salud, equidad social y de género y desigualdad social y enfoque de derechos en política pública, derechos de la niñez con enfoque específico hacia las regiones y poblaciones indígenas. Es autora y coautora o coordinadora de 7 libros y más de 30 artículos o capítulos de libros. Ha participado y coordinado más de 15 proyectos de investigación y ha asesorado o dirigido a una veintena de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. De verdad es un gusto tenerlas a las dos en esta sesión. Nos sentimos muy honradas con su presencia. Bienvenidas, adelante, por favor. Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Un poco con la idea de poder organizarnos y tratar de cubrir los temas que ustedes de alguna manera nos indicaron y tratando además de ponerlo en diálogo, que yo siempre pensamos que es un diálogo muy fructífero con lo que pueden ser nuestros propios temas de trabajo y de investigación y de interés. Lo que tratamos de hacer fue de organizarnos, dividiéndonos un poco la tarea. Yo le agradezco muchísimo a Lina haber aceptado poder estar aquí el día de hoy y realmente ha sido un poco azaroso el poder lograr responderles para esta fecha y para el día de mañana, porque realmente estamos en cierre de fin de año y la carga de trabajo es realmente inmensa, pero haremos nuestro mejor esfuerzo en ese sentido. Y la forma en que decidimos organizarnos con Lina es que ella pueda dar una introducción y panorámica, sobre todo sobre el enfoque de género en salud y la investigación de salud y género, obviamente siempre en ese diálogo fructífero con investigaciones que la misma Lina ha llevado a cabo, ¿no? Yo retomaría el tema, vamos a ver cuánto tiempo queda al final de esta sesión. De alguna manera, yo quisiera, si nos da tiempo todavía hoy, agarrar un tema en particular que tiene que ver con la mortalidad
y las desigualdades sociales, sobre todo de género, para hacer una breve panorámica de lo que pasa en México, un poco para darles una idea de cómo están las cifras oficiales, porque no siempre se conocen y te dan muchas ideas sobre lo que puede haber de similitudes entre hombres y mujeres, pero también cuáles son las discrepancias más importantes y sus razones posibles. Entonces, sin más, le cedo la palabra a Lina para que pueda ahora sí que conducirnos a través de esta primera parte de la sesión. Lina, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, maestra Ana, Angélica, Jimena, todo el equipo de GES Mujer. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde. Le estaba justamente diciendo a Jimena que es un periodo súper difícil, azaroso, complicadísimo. De verdad, yo estoy tratando de resolver 5 cosas antes de las 5 de la tarde. Pero bueno, trataremos de compartir con ustedes algunas reflexiones en este espacio, en esta sesión de hoy. Y además me da gusto porque veo por allí algunas caras conocidas de gente que trabaja de alguna manera, se acerca a estos temas. Y en ese sentido quisiera yo como más bien abrir un poquito la sesión, invitándoles a compartir 1 o 2 palabras de cuando ustedes pensaron en esta sesión, cuando les dijeron, bueno, el 11 es género y salud, como qué es lo primero que se les viene a la cabeza. Qué es lo que se imaginan y sí, sí, sus primeras ideas, cuando se les dicen género y salud, ¿qué se viene a la cabeza? ¿Quién dice yo? Adelante, Ana. Bueno, a mí me vinieron 2 cosas. Una de trabajo, que tiene que ver que justamente estamos trabajando con ustedes y a través de GPA, pues repensar lo que tenemos que hacer en estos próximos 2 años para prevención de embarazo adolescente y erradicación de embarazo infantil. Y a nivel personal, sobre todo el tema de menopausia, que es una etapa de la vida que estoy yo viviendo y que desde luego pues está llena de muchas telarañas y constructos, ¿no? Entonces, las lecturas que nos sugirieron me sirvieron para reflexionar justamente en torno como a la construcción de todas estas etapas de la vida y a dimensionar la salud o la falta de, o la caracterización, digamos, de una etapa como puede ser la menopausia, pues está cargada, ¿no? De una serie me parece, pensamientos limitantes, etnocéntricos, en fin. Entonces, pues me parecería interesante que pudiéramos abordarlo, aunque sé que pues hay muchos temas. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana. Ana Edith, tenemos muchas Anas. Sí, bueno, pues hola a todas, muy buena tarde. Lo primero que me vino a la mente a nivel de trabajo, bueno, fue recordar a Paola Cecia, que hace muy poco la vi precisamente para firmar el convenio que comentó la maestra Ana, estamos trabajando con ustedes. Hola Paola. Y a nivel personal, cuando escuché salud y género, bueno, inevitablemente, ¿no? Pensé en nosotras, pensé en mí y pensé que muchas de las veces somos nosotras las últimas en dejar este tema para cuidarnos, autocuidarnos en el tema de la salud. Bueno, tengo 34, tuve a mis hijos, a mi primer hijo lo tuve cuando tuve 26, casi ya 27 años. Y a partir de entonces me empecé a dar cuenta que siempre era estar al pendiente de la salud de mis hijos, ¿no? Y tiene muy poco, muy pocos años y más cuando entré a trabajar que la maestra Ana me dio la oportunidad de colaborar con ella y en la secretaría, volví a recordar y volví a retomar muchos aspectos que ya tenía olvidados en mi persona, ¿no? Entonces, pero uno de esos era precisamente la salud y ahora ya tengo muy claro que si no estoy bien yo, si no me cuido en este tema, pues no puedo cuidar de mi familia. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Excelente. Que vayamos trayendo también estas reflexiones, tanto las que nos atraviesan el cuerpo o el ciclo vital en el que estamos,
como aquellas que por el trabajo estamos también, ¿no? Siempre en movimiento. ¿Quién más? ¿Quién quiere compartir? ¿A quién más se le vino a la cabeza así? Como lo primero, o las preocupaciones, o de lo que han dicho las dos Anas. Ah, claro, a mí también me resonó esto. ¿Quién se anima? A ver, Angélica. Para que se entusiasmen también las compañeras a hablar. Durante los 2 módulos anteriores hemos estado abordando el tema de género y después el tema de interculturalidad. Entonces, cuando hablamos de género y lo atravesamos por el tema de salud, evidentemente también tiene que ver con el tema de la interculturalidad. Hemos estado abordando en el módulo pasado esos conflictos que hay entre lo que es las normas, los derechos que están establecidos, que le dan el marco jurídico a los derechos de las mujeres, y este otro tema que tiene que ver con el uso y la costumbre, con estos sistemas normativos. Entonces, mi expectativa y bueno, lo que me vino a la mente de abordar este tema es justamente poder entender que también hay dos sistemas, que es que le llamamos el de la bata blanca, que es la forma de entender la salud de las mujeres, principalmente la salud en la etapa reproductiva, desde la primera menstruación hasta la menopausia. Como hay dos visiones, y estas dos visiones muchas veces se confrontan y generan algunas veces como crisis entre el personal de salud con el que trabajamos, entre su visión con la que han sido formadas y formados y su llegada a las comunidades. Entonces, un poquito entender cómo el género de interculturalidad se refleja en el tema de la salud, principalmente la salud reproductiva. Okay. Bien, pues no sé, si alguien más se anima, por allí de todas maneras lo puede ir escribiendo en el chat, palabras, frases, preocupaciones, y lo vamos aquí revisando. Quiero aprovechar entonces estas 3 intervenciones que ustedes han colocado, porque me parece que señalan como una serie de elementos que queremos discutir en estas 2 sesiones, y la primera tiene que ver con cómo efectivamente la salud y el género atraviesan la vida. Nos atraviesan, o sea, nos atraviesan la vida y nos atraviesan el cuerpo. No es algo que está afuera, no es algo de los otros, ¿no? Pero al mismo tiempo, y esto me parece que es una buena entrada, ligándolo con la lectura que ustedes pudieron revisar, la de Mariluz Esteban, en esta idea de desnaturalizar cómo la construcción del género también permea la manera como nos relacionamos en torno a los temas de cuidado, ¿no? Y una de las cosas que hemos naturalizado en estas sociedades es que el cuidado está asociado a lo femenino, ¿no? Por eso, cuando Anadit decía, nacieron mis hijos y me dediqué a ellos y estoy siempre pensando en los otros, yo creo que el 80% de quienes estamos aquí podríamos suscribir esa idea, ¿no? Estamos en función de las otras personas, y lo que sucede con el propio cuerpo, con la propia salud emocional, etcétera, va quedando un poco relegado. Pero eso no es porque a Ana Edith se le ocurre únicamente, eso es porque tiene que ver también con una construcción social de género, ¿no? Que nos ha socializado de esa manera, y que entonces además nos genera culpa si no actuamos de ese modo, y eso tiene consecuencias directas en la salud. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Permítanme un segundo. Vamos aquí. Compartir. Vamos a hacer una... Oh. Bueno, entonces, ahí se ve, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, yo le he titulado a esto como apuntes para pensar las articulaciones entre salud y género, más que una charla magistral con muchos datos y eso. Realmente lo que me interesa es como traer algunos elementos para la reflexión y que entre todas lo vayamos como completando, lo vayamos dando carnita alrededor del trabajo que desarrollamos en nuestra propia vida cotidiana.
Bueno, aquí en realidad esta es una presentación más larga que tiene que ver con el enfoque de género en salud y luego con el enfoque intercultural en salud, que es algo que Paola va a trabajar mañana, y seguramente podremos cerrar entonces pensando esto que Angélica decía. Si miramos la articulación entre género y salud e interculturalidad en salud, ¿cuáles son los retos, cuáles son los desafíos que esto implica para el sector salud, pero para las organizaciones y las otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, básicamente me voy a concentrar ahora en este tema del enfoque de género en salud y luego, si nos da tiempo, quisiera compartir un par de, pues, de investigaciones recientes que estamos desarrollando para bueno, contar un poco cómo se va como trabajando allí estos asuntos. Y la primera cosa sería como cuando hablamos de salud, todos pensamos lo mismo. Entonces, ahorita Angélica decía, hablamos de dos sistemas. Tú te referías a lo que nosotros usualmente llamaríamos como modelos médicos, ¿no? Tú decías, están los de la bata blanca y estamos nosotros. Y yo te diría, hay muchos más, ¿no? Hay muchos modelos médicos más, pero lo interesante es que cuando hablamos de salud, normalmente lo pensamos en términos de ausencia de enfermedad, ¿no? Como por contraste. Y me parece interesante recuperar también la dimensión, la categorización que hace la propia Organización Mundial de la Salud, incluyendo estas otras dimensiones, ¿no? El completo bienestar físico, mental, social, y no únicamente, pues, la ausencia de enfermedades o de afecciones. Entonces, esto nos permite incorporar otra serie de ámbitos de la vida, la dimensión emocional, la dimensión espiritual, etcétera, que resultan fundamental. Y también traer esto que es muy importante para muchas comunidades indígenas y es pensar la salud alrededor del equilibrio o el desequilibrio. Y los desequilibrios no solamente son del orden físico, no solamente son del orden biológico. Usualmente desde la biomedicina se tiende a pensar entonces la ausencia de salud a partir de, está enfermo de, hay un órgano que no funciona, hay un proceso que está truncado, hay un órgano que está atrofiado y esto genera enfermedad. Pero pensarlo un poco desde otras concepciones en torno a la salud, desde estos desequilibrios que pueden ser físicos, pero también pueden ser emocionales, que son desequilibrios que pueden ser con una misma, con otras personas o con otras entidades no humanas. Para complejizar un poco el asunto. Muchos de los padecimientos, no sé cuántas vienen de alguna comunidad rural, pero bueno, no sé si identifican. Tema, uno, ¿por qué se asusta? La idea del susto. ¿Por qué se asusta uno? ¿Por qué se puede asustar? ¿Quién dice por ahí? No las veo más que a 4 porque estoy presentando, pero agarren el micrófono. Cuando usualmente dicen, es que tiene susto o le dio un susto, ¿qué provoca un susto? Un desequilibrio emocional, ¿no? Ajá. ¿Y qué puede ser? O sea, ¿qué lo podría provocar como un evento concreto? Algo. Flores ahí con el micrófono abierto. Pues a lo mejor una emoción fuerte, ¿no? Cuando no está preparada para recibir esa emoción. Y Ajá. obviamente hay una descompensación en nuestro cuerpo, en nuestro estado físico. Ajá. Exactamente. O sea, podemos encontrar muchos ejemplos de padecimientos y de cómo las personas lo nombran, lo reconocen y dicen, es que le dio un susto, o es que efectivamente se le pegó la pancita, o es que hizo coraje, tiene muina, ¿no? Como categorías que están describiendo una serie de situaciones que no necesariamente están relacionadas exclusivamente con un mal funcionamiento de un órgano, sino con un desequilibrio o el tema del coraje. Hizo coraje con tal persona y esto le generó tal otra, ¿no? Como en muchas de las representaciones en torno a las causas de la diabetes, por ejemplo, tienen que ver con hizo un coraje fuerte. Entonces, no solamente pensarlo en la dimensión personal, sino también en estas interacciones con otras personas, pero también con entidades no humanas. Es que se asustó porque vio un muertito o había un espíritu, es un coraje de espanto, ¿no? Entonces hay otras dimensiones también que entran allí y que es importante como recuperarlas. Poco nosotras imaginamos la idea de pensar la salud como un proceso, justamente no necesariamente como en este cuadrito de la derecha de pensar la enfermedad,
sino que efectivamente siempre implica un proceso que llamamos de salud, pero también de atención y de enfermedad. Estamos todo el tiempo haciendo cosas o para prevenir que haya una enfermedad, un padecimiento, para mantener la salud cuando la tenemos, o para recuperarla cuando por algún tipo de padecimiento, de afectación, hay una crisis, ¿no? Pero todo este proceso no está únicamente en la dimensión de la salud. Sin duda está atravesado por una serie de dimensiones de género, de clase, étnico-raciales, generacionales, lo que ustedes decían hace un momento. El cómo percibimos la salud, la enfermedad, la atención, todos estos procesos, cuando tenemos 15 años es completamente diferente a cuando estamos en un ciclo de adultas o adultas mayores, o no es lo mismo pensarlo, digamos, no es lo mismo pensarlo en contextos urbanos que rurales, indígenas, etcétera. O sea, estamos en esta ocasión como poniendo el lente sobre género, pero realmente género es inseparable de estas otras dimensiones, pues, de la vida, ¿no? Y por supuesto, esto lo saben ustedes muy bien, me voy muy rápido con ello. Perdón, Lina, ¿qué es PSEA que tenía? Proceso, salud, enfermedad, atención. Que decíamos que normalmente vemos el cuadrito de la enfermedad, ¿sí? Pero no lo vemos como un proceso continuo, un proceso que estamos atravesando todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo desarrollamos. Y esto también, uno de los elementos que quisiera señalar, es que la salud no es un ámbito exclusivo de la medicina alopática o de la biomedicina. La salud es un proceso en el cual todos estamos involucrados. Todos tenemos saberes en torno a ello, en el sentido de que tenemos una serie de conocimientos, de imágenes, y también desarrollamos prácticas cotidianas. Cuando a nosotros nos empieza a doler la garganta y sentimos la gripita, etcétera, ¿qué es lo primero que hacemos? Bueno, quizás ahora en tiempos COVID cambia todo, pero normalmente, si empezamos a sentir como síntomas de tal vez una gripe, un resfriado, ¿qué es lo primero que hacemos? Yo hago gárgaras de vinagre. Gárgaras de vinagre. Agua con sal. Agua con sal. ¿Quién da más? ¿Quién tiene otra receta por ahí? Sáquenlas, por favor, de la abuelita, de la mamá, el repertorio. Pues el clásico, ¿no? Tecito de limón con miel. Tecito de limón con miel, échate un buen mezcal, el ajo, la bugambilia. O sea, aquí va a salir todo un repertorio, Paola. Gárgara de isodine. Gárgaras de isodine. ¿Ven? Tenemos todo el repertorio desde las plantas hasta los medicamentos, tal cual. Pero es muy interesante porque lo primero que hacemos realmente es lo que llamamos nosotros prácticas de autoatención, ¿no? Buscamos alguna estrategia que está en el ámbito de nuestros propios recursos locales, ¿no? En la casa, en el hogar. Y esto es interesante porque tiene que ver también con el género. Muchas veces estos saberes, digamos, se han asumido, se han naturalizado como un ámbito de lo femenino. La mamá sabe, la abuelita sabe, pregúntale qué hacer, etcétera. Y ahí hay toda una serie de saberes que se van transmitiendo efectivamente y que ponemos en práctica y que tienen, sin duda, una relación con esto que en las lecturas mirábamos en torno a la naturalización de ciertos ámbitos. Y el cuidado de la salud, entonces, se plantea como algo que corresponde a las mujeres saber, atender y moverse. Bien sea en la autoatención o bien sea para decir, ok, se enfermó alguien en la familia, se enfermó un hijo, las mujeres, ¿no? Usualmente vamos a los hospitales, a las unidades médicas, y 90% de la población que encontramos allí son fundamentalmente mujeres, ¿no? O sea, vamos construyendo también la relación con el uso de los servicios y con las prácticas de atención a partir justamente de estas construcciones sociales. Bueno, entonces les decía las diferencias, el género, esto lo saben ustedes, es una construcción social y encontramos aquí cómo se articula en esta dimensión de roles, de normas, de lugares sociales que ocupamos y cómo efectivamente muchas veces estas diferencias se usan para justificar situaciones de desigualdad en el acceso a derechos entre hombres y mujeres. Y uno de esos ámbitos donde encontramos brechas de desigualdad muy importantes es en el ámbito de la salud.
el derecho que tenemos al disfrute pleno de la salud también está marcado, no es un asunto naturalizado. Normalmente, una de las cosas que nos interesa siempre conversar con el personal de salud es que hay, digamos, como una apuesta en lo biológico. Las mujeres tienen una constitución que hacen que tengan una mayor esperanza de vida. Las mujeres viven más, los hombres viven menos, las mujeres enferman más de esto, los hombres. Y sí hay una dimensión biológica, pero no es exclusivamente biológica, ¿no? Está imbricada en todo esto que estamos aquí viendo. Entonces, ¿qué es lo que nos permite el enfoque de género en salud? Justamente empezar a desnaturalizar estos procesos que ocurren de manera diferente y cómo las personas, los padecimientos tienen también impactos diferenciados en las personas en función, por un lado, del género, pero también en función de estos otros marcadores sociales. Y entonces es empezar a decir, no solamente nos interesa saber, ahorita vamos a ver el ejemplo, lo traigo para que lo conversemos, cuántas personas tienen COVID en este momento, cuántas de ellas son hombres, cuántas de ellas son mujeres, ¿a qué se debe eso? Sí, todos sabemos que hay una mayor esperanza de vida en el caso de las mujeres, pero eso ¿a qué se debe? Y mayor esperanza de vida implicaría mayor calidad de vida. Son preguntas que emergen también aquí. Entonces, a lo mejor se vive más tiempo, pero la calidad de vida que se tiene, las morbilidades que se enfrentan, nos están hablando de que esto no es natural, sino que está socialmente construido a partir justo de cosas que ustedes decían, como el tema del cuidado. ¿Quién cuida? ¿A quién se cuida? ¿Cómo se cuida? Distribución de alimentos. ¿Cómo se distribuyen los alimentos al interior de las unidades domésticas? ¿Quién come qué? ¿A quién se le garantiza el acceso a? Trabajo, ¿qué tipo de trabajos estamos realizando y eso qué implicaciones tiene en el ámbito de la salud? Nos permite también, además, este enfoque de género empezar a visualizar las diversas identidades sexuales y poder realizar también intervenciones que correspondan a las necesidades de cada persona, de cada grupo, y poder comprender también que el género en sí mismo es fluido y en ese sentido que también los propios servicios de salud necesitan repensar de qué manera identificar o hacer diagnósticos que permitan comprender estas grandes diversidades de los conjuntos de población que existen en nuestro país y cómo atender la especificidad de cada uno. Entonces, bueno, yo les decía, y esto tendría que ver un poco con algo que Paola va a trabajar mañana, y es lo que hemos venido construyendo desde la teoría feminista y todo un planteamiento en torno a la interseccionalidad, ¿no? Que implicaría entonces pensar no solamente el género, yo lo coloqué acá arriba porque es lo que estamos trabajando en esta tarde, pero que implica también pensar que el género, es decir, yo, Lina, no soy una persona que únicamente soy mujer. Y el que yo sea mujer no necesariamente implica que tengo las mismas condiciones de salud o los mismos padecimientos o el mismo acceso a servicios que otra persona que también es mujer, pero que está en un entorno, no sé, rural de alta marginación o que tiene 90 años o que tiene 5 años. Entonces aquí nos empiezan a aparecer estos otros como piecitas del rompecabezas, ¿no? La edad, la etnia a la cual pertenecemos, nuestra propia orientación sexual, ocupación, trabajo. Y ocupación, trabajo es muy importante, no solamente por lo que hacemos y por toda la dimensión de riesgo laboral, por la dimensión de desgaste físico, por la dimensión de horas de cuidado, de horas dedicadas al trabajo, de horas dedicadas a sí mismo, de la precariedad del tipo de contratación que tenemos. Esto es importante además porque las estadísticas nos están mostrando cómo efectivamente hay una mayor precarización de los trabajos que usualmente son asociados al trabajo femenino, ¿no? Entonces, uno de ellos invisibilizado es el tema del trabajo doméstico, que es fundamental
que está empezando a ser regulado, que está empezando a ser garantizado también la nueva legislación en torno al tema de la inserción al seguro social para el caso de las trabajadoras domésticas, pero que sin duda en términos, si tú lo piensas en términos de horas laboradas, de actividades realizadas, de remuneración económica, de satisfacción, o sea, de una cantidad de elementos, el tema del trabajo ocupa un lugar muy importante para pensar esta dimensión de género y salud. Por supuesto, tenemos también la escolaridad como un marcador muy importante. Tenemos aquí la condición socioeconómica, la seguridad social, la ubicación geográfica, en qué lugar nos encontramos. Si algo también nos ha permitido visualizar la pandemia del COVID y la respuesta a esta emergencia sanitaria es identificar estas enormes desigualdades que están asociadas también a la distribución geográfica de los servicios de salud, ¿no? Y a la posibilidad de acceso. La seguridad social, digamos, la mayor cantidad de personas con seguridad social afiliados por ellos mismos son varones, por ejemplo. Muchas de las mujeres afiliadas a la seguridad social es por parentesco. La mayoría de las personas, ya no existe el Seguro Popular, ahora tenemos el INSABI, pero también, digamos, el tema de quiénes eran las titulares fundamentalmente del Seguro Popular eran mayoritariamente mujeres, ¿no? Mujeres en condiciones de trabajo no formal. Entonces, aquí todas esas, como piecitas del rompecabezas que traigo, que mañana Paola va a desarrollar con mucho más detalle, pero en el momento en que quieras, Paola, por favor, interrúmpeme para complementar lo que consideres. Para pensar que entonces el enfoque de género en salud no solamente implica pensar el tema del género, sino esta mirada mucho más interseccional, más interrelacional, donde en algunos casos unos elementos ganan más peso que otros, ¿no? ¿Qué implica esto para el sector salud? Para el sector salud implica la exigencia de responder no solamente a las necesidades y a los riesgos particulares ligados a la función reproductiva, sino también a la desventaja social que como grupo tenemos las mujeres frente a los hombres, en relación, por ejemplo, con niveles de acceso y control sobre los recursos y de los procesos para proteger tanto nuestra salud como la salud de las demás personas. Pero esto es un reto que enfrenta no solamente el sector salud. Esto es un reto que enfrenta la Secretaría de las Mujeres, esto es un reto que enfrenta la Secretaría de Economía, esto es un reto, o sea, la salud como un ámbito que excede las instituciones específicamente encargadas de proveer los servicios y nos lleva a pensar entonces la salud como un desafío colectivo y la incorporación de la perspectiva de género como un asunto que involucra a muchos actores. Simplemente como para pensar aquí como algunas pistas, ¿no? Para leer los datos de salud, también articulándolo con el tema de derechos. Desde el marco de derechos humanos se han ido construyendo 4 elementos que resultan fundamentales para pensar qué tanto se está garantizando una perspectiva de derechos en el ámbito de la salud. Y son estos 4 que tienen ustedes a su derecha. Disponibilidad de los servicios, que los servicios estén disponibles, es decir, que existan, que haya una unidad médica, que haya un centro, que haya la posibilidad de que esté, digamos, de que esté disponible. El segundo elemento tiene que ver con la accesibilidad de esos servicios. Es decir, no basta con que esté disponible. De nuevo utilizamos la metáfora, obviamente son accesibles. Perdón, yo no estoy escuchando a Lina. ¿Soy yo o para es su... toda la población? Yo creo que es su audio. Y quisiera aquí Lina, no te estamos escuchando. Tal vez valdría la pena que quites la imagen. A ver si mejora el audio. Y después me gustaría hacer un comentario. Espérame, vamos. Ahí se me escucha
Es que perdimos tu último minuto de lo que estabas hablando. ¿Ahora se me escucha mejor? Ah, ok, Sí. perfecto. Bueno, entonces decíamos, a lo mejor está disponible, pero no está accesible, o porque está muy lejano, o porque no está disponible en el horario. Esto es interesante cuando pensamos en adolescentes. Muchos de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes están abiertos en el mismo horario en el que ellos van a la escuela, ellos y ellas. Y significa que el servicio a lo mejor está disponible, pero no está accesible, ¿no? O a lo mejor estaba hablando de temas de envejecimiento y de cómo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el caso de las mujeres son los cánceres, uno de ellos el cáncer de mama. ¿Y qué significa para una mujer que necesita irse a hacer una mastografía y vive en Putla? ¿A dónde tiene que desplazarse para acceder al mastógrafo? ¿Cuántos mastógrafos tenemos en Oaxaca? Entonces, a lo mejor el servicio está disponible, pero no es accesible para esa mujer, o por costos, o por distancia, o por barreras de acceso, etcétera, ¿no? De lengua, etc. Un tercer elemento es pensar en la aceptabilidad de los servicios. A lo mejor está disponible, está accesible, está cercano a mi domicilio, pero no es aceptable en términos de lo que yo necesito, de mis necesidades. Y aquí entran las dimensiones tanto de la aceptabilidad cultural. Yo accedo al espacio, al hospital, a la unidad médica, pero me están hablando en español y yo hablo triqui. O me están hablando en inglés y yo solo hablo español. O me están hablando en un lenguaje súper técnico que para mí es completamente lejano. O yo soy una mujer con discapacidad motriz y la unidad no está adecuada para que yo pueda literalmente acceder y además que los servicios tengan la pertinencia que se requiere. O no resultan amigables para los adolescentes, por ejemplo. Está el servicio disponible, pero no tiene una perspectiva de juventud, por ejemplo. Entonces, ahí entraríamos en esta dimensión de la aceptabilidad. O muchas de las barreras, ustedes seguramente lo saben, muchas de las barreras que usualmente las mujeres se enfrentan para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva es la vergüenza, ¿no? Entonces, y si hay un personal varón, esto resulta a veces una barrera. En ese sentido nos referimos con lo de la aceptabilidad, que sea culturalmente cercano, que sea adecuado, que sea generacionalmente adecuado, etc. Y finalmente tenemos la dimensión de la calidad de la atención, que el servicio sea, sí, la calidad tiene una serie de dimensiones, tanto en términos de eficacia, pero también de calidad del trato, de la atención, etc. Y me interesa que podamos ir pensando junto con el grafiquito de la izquierda, porque son algunos de los indicadores que nos pueden ayudar a pensar, o algunas de las dimensiones más bien, que nos pueden ayudar a cruzar género y derechos. Por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida es un indicador atravesado por el género. Como les decía hace un momento, las mujeres vivimos más que los hombres. En ese sentido, también la mortalidad es mayor en hombres que en mujeres, pero depende, y ahí es donde necesitamos hacer el análisis por causas. No morimos ni nos enfermamos de lo mismo, ¿no? La morbilidad, que es esta otra dimensión de qué nos enfermamos, de qué nos enfermamos hombres, de qué nos enfermamos mujeres, y cuando nos enfermamos, ¿cómo experimentamos eso? Uno de los elementos digamos, un padecimiento muy común en México y cada vez en crecimiento es la diabetes tipo 2. Y lo que estamos encontrando es que también, frente al tema de la diabetes, la distribución de los alimentos, el tipo de alimentos que se consume dentro del hogar, tiene repercusiones muy importantes en el mantenimiento de la salud, en la calidad de vida. Y también tiene repercusiones importantes en el tipo de resolución o de, por ejemplo, son más comunes las amputaciones en el caso de personas diabéticas, son más comunes las amputaciones en el caso de varones que en el caso de mujeres. Y esto tiene que ver justo con lo que hablábamos hace un momento de cómo pensamos, o sea, de la naturalización de ciertos roles de género y de cómo la idea del cuidado se mueve de modo distinto en unos y otros. Acceso y uso de servicios, que conversábamos hace un momentito, y basta solo asomarse a una unidad y podemos ver quién está llegando de manera prioritaria. Se piensa que los hombres
pues no se enferman, y si se enferman se aguantan, y para qué vamos a ir. Hay una resistencia, una demora, digamos, en la búsqueda de la atención, etcétera. Pero también nos permite pensar políticas públicas. ¿De qué manera el diseño de las acciones específicas en salud están reconociendo pues estas diversidades? Bueno, aquí les estaba justo adelantando algunas cosas. Sí, dime. En relación a la lámina anterior, nada más quería hacer una pregunta, un comentario con pregunta. Esto no, los retos que tenemos en salud no también tienen que ver con el hecho de la concepción del Estado, desde el Estado, de la salud como un servicio en vez de como un derecho, por supuesto. Porque si no, o sea, sí te ponen disponibilidad, por ejemplo, o sea, si tienes cáncer, entonces hay quimioterapia y puede que haya disponibilidad y puede que aumente la accesibilidad ahora con esos hospitales de tercer nivel, pero para nada está en términos de la aceptabilidad, porque para muchas personas ese no es el camino, ¿no? Y en cambio el Estado solo te provee esa solución, una solución que está súper donde la parte farmacológica tiene un peso muy fuerte, así, al igual que la parte quirúrgica, ¿no? Sin otras visiones. Entonces, dado que este es un diplomado de género e interculturalidad, no sé si en algún momento vas a explicar justamente esto. Claro, sí, muy importante lo que dice maestra Ana, porque efectivamente, ya te doy la palabra, Pau, porque efectivamente una de las enormes dificultades que nosotros tenemos es que los sistemas de salud están pensados desde la perspectiva más de la enfermedad y más desde la provisión de servicios que desde la perspectiva del derecho a la salud como como un derecho universal, ¿no? Como un derecho que se debe garantizar a todas las personas y que implica no solamente los servicios de salud tal cual, sino que implican otras determinaciones de la salud, determinaciones sociales de la salud, ¿no? Es imposible pensar la salud sin el acceso a agua, sin el acceso a espacio físico, es imposible pensarla sin un montón de elementos que usualmente colocamos como por fuera. Y entonces, efectivamente, esto de pensarlo, primero desde una perspectiva muy biomédica, segundo desde una perspectiva muy occidentalocéntrica, digamos, y tercero desde una perspectiva también muy adultocéntrica y muy masculinizada, digamos, la construcción del campo de la salud es interesante pensarla en términos de género, porque aun cuando hay un gran número de profesionales de la salud que son mujeres, de hecho mayoritariamente son mujeres, las profesiones en sí mismas han sido construidas desde una perspectiva muy masculina, sobre todo la medicina, ¿no? Ahí vamos a empezar a ver también cómo enfermerías, trabajo social, psicología se piensan como profesiones más femeninas, la medicina se piensa como profesiones más masculinas, y esto todo se atraviesa y se imbrica, y efectivamente yo coincido, no lo pensamos desde una perspectiva de derechos, y esto es claro. Paola. Yo nomás quería poner el acento en este debate sobre perspectivas de derechos versus asistencia social, en donde aun si el Estado suscribe... Voy a dejar de compartir un momentito. Aun si el Estado suscribe, el Estado mexicano suscribe toda una serie de instrumentos jurídicos del derecho internacional que están enfocados notablemente sobre el marco de derechos humanos, aun si el Estado mexicano ha traducido esos instrumentos jurídicos internacionales en la misma Constitución y por supuesto en leyes federales y también estatales, aún así, dentro del sistema de salud sigue prevaleciendo esta idea de la provisión de servicio. Tan es así que en la Constitución mexicana se habla del derecho a la protección en salud y no del derecho a la salud. Eso sería un primer punto. Y el segundo punto, yo quisiera poner el énfasis sobre el lenguaje. Es algo que nosotras en antropología estudiamos mucho, el lenguaje, ¿no? El discurso, porque el discurso dice cosas más allá
de lo que pudiera ser el significado tangible. Entonces, el hecho de que en el sistema médico, en los servicios de salud, en los hospitales se hable de pacientes, eso te dice muchísimo sobre el enfoque que hay dentro del sistema biomédico, que es un enfoque, evidentemente, como acaba de decir Lina, que trata la enfermedad y no la salud, pero que además ve a la persona no como sujeto de derechos, sino como objeto, ni sujeto, como objeto de atención. Entonces creo, y que además tiene que someterse o tiene que acercarse al sistema de salud que le va a dar esos servicios en un momento normalmente en donde esa persona además tiene vulnerabilidad, porque si se acerca a un hospital es porque está enfermo, porque está enferma, ahí entra toda una dimensión de la subjetividad que nos remueve de manera profunda a nivel identitario y a nivel de emociones. Entonces, uno se acerca al sistema de salud de esa manera y en ese sistema de salud se asume que tú tienes que tomar ciertas actitudes, o sea, ciertas actitudes en el sentido de que no se pone en discusión que el personal médico es el que tiene los saberes de expertos, son los que saben, tú entras sin saber, o sea, todos los que pueden ser tus conocimientos y tus saberes ya pierden relevancia en ese ámbito y tú te entregas, o sea, te entregas a la institución y te entregas al personal que es el que sabe, para que efectivamente te pueda cumplir con regresarte la salud o por lo menos controlarte la enfermedad. Y es un juego que no se hace solamente desde el sistema de salud, porque nosotros como individuos, como personas, contribuimos a construir ese tipo de relación, ¿no? Que es una relación de profunda, en antropología médica la llamamos de hegemonía de subordinación, o sea, finalmente nosotros nos subordinamos a ese sistema y lo hacemos con la idea de que nos pueda restituir la salud que hemos perdido, ¿no? Entonces, sí, nomás quería hacer ese comentario, Lina, porque sí se habla de pacientes, somos pacientes. Sí. Quiere decir pacientes, paciente viene de paciencia. O sea, entonces sí, no se usa, sí, en los datos oficiales se habla de usuarios, ¿no? Que es un término más neutral, pero dentro del sistema de salud somos pacientes, ¿no? Gracias. Gracias. Muy importante porque además tiene que ver también con el tema de lo androcéntrico del sistema de salud. Y no tiene que ver con que seas mujer o seas hombre. O sea, la construcción, la formación. Hay una estudiante nuestra dirigida por Paola que acaba de hacer el año pasado su tesis sobre la formación del personal médico en la UAPJO, en la Facultad de Medicina de la UAPJO, y es muy interesante porque también va dando cuenta de cómo el insertarse en la profesión implica toda una serie de transformaciones que además pasan por este tema de subordinar aquello que consideramos lo femenino, de burlarse de ese tipo de cosas y colocar esta mirada de superioridad de una institución muy masculina, ¿no? Y en ese sentido, el lenguaje, volviendo al tema, a mí me llama la atención porque muchas de las colegas siguen diciendo, yo soy médico. Entonces digo, pero eres médica, ¿no? Yo soy médico. Entonces, allí está, ¿no? Como toda esta construcción bien importante al respecto y cómo se naturalizan las relaciones de jerarquía, subordinación entre las profesiones. El médico, la médica está siempre en un lugar de mayor superioridad respecto a la enfermera, la trabajadora social, la psicóloga, ¿no? Y cómo todavía, digamos, resulta motivo de un enfermero varón, porque esta idea del cuidado justamente no se piensa en clave masculina, ¿no? Entonces resulta todavía como no está en paridad. Y esto va a ser muy interesante, quiero ponerlo al final para discutir temas de cuidado en torno al envejecimiento. O sea, en torno a temas de envejecimiento y de discapacidad, no lo tenemos tan claro en nuestros países, pero sí en otros, y vamos hacia allá. Y también el COVID nos ha mostrado de nuevo esta cara de lo que significa el tema del cuidado asociado a lo femenino, ¿no? Bueno, voy a volver a la presentación solo para mostrar algunos datitos. Pero tengo que decir compartir pantalla. Perdón. Ok.
Aquí. Listo, entonces estábamos viendo cómo efectivamente algunos elementos que podemos pensar es el tema de la esperanza de vida, cómo efectivamente se ha incrementado en todos, hombres y mujeres, pero es mayor en mujeres. ¿De qué morimos y de qué enfermamos? Los hombres en México mueren principalmente por enfermedades del corazón, luego por diabetes, y luego por tumores malignos que están diferenciados por sexo, como les decía, en el caso de las mujeres, cáncer cervicuterino, etcétera. Entre los hombres, esto es muy importante y tiene que ver, lo han trabajado mucho Beno de Keyser, Juan Guillermo Figueroa, que han desarrollado toda una línea de indagación sobre masculinidades y salud, género y salud, pensando en la salud de los varones, cómo efectivamente la mortalidad por accidentes o por causas violentas es significativamente mayor en el caso de los varones respecto a las mujeres. Entonces, cómo la construcción de la masculinidad asociada al arrojo, al lanzarse, etcétera, se convierte, plantean ellos, en un riesgo para la salud. O sea, la construcción de la masculinidad se convierte en un riesgo para la salud, en tanto efectivamente tiene implicaciones en la manera como se establecen relaciones en torno al tema de la violencia y las agresiones, pero también los accidentes, por ejemplo, vehiculares, asociados al consumo de alcohol, etcétera. Toda esta dimensión de hay que ser bien fuerte, etcétera. Los hombres se suicidan más que las mujeres, el tema de la diabetes es interesante también y se va moviendo por entidades federativas. Entre las mujeres, una causa muy importante son todas las enfermedades cerebrovasculares, ¿no? Infartos, derrames, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el tema pulmonar, EPOC, sobre todo en mujeres de entornos rurales, por el tema del humo asociado a la leña y demás, y alteraciones a la salud relacionadas con la calidad de la alimentación. Entonces es muy interesante empezar a ver esto como de qué nos enfermamos, nos da pistas para saber cómo vivimos cotidianamente, ¿no? Y cómo se abordan estos temas. Aquí tienen ustedes, este es un pequeño grafiquito de cómo están las distribuciones, las primeras causas para el caso de hombres y para el caso de mujeres, ¿no? Y bueno, simplemente quería señalar esta última idea, que hay un marco normativo en México que obliga al cumplimiento de una perspectiva de equidad de género en salud. O sea, eso está, eso hay que trabajarlo, eso hay que utilizarlo y eso hay que exigirlo también. Y me quiero ir entonces a pensar como a modo un poco de listado de algunos temas. ¿Qué se puede trabajar desde una perspectiva de investigación? ¿Cuáles son como algunos de los temas que se están desarrollando actualmente juntando esta perspectiva de género y salud? Y ustedes me van a agregar, y Paola seguramente también vas a poder agregar aquí otros temas que se me hayan escapado. Sin duda hay una larga tradición en antropología, pero también en ciencias de la salud, en muchas, en trabajar los temas relacionados con salud sexual y reproductiva. Como un ámbito fundamental, hay una gran cantidad de investigaciones, de trabajo sobre temas de salud sexual, de salud materna, de reproducción, acceso a anticonceptivos, tecnologías reproductivas, cánceres, digamos, cervicuterino, mamario, etcétera, etcétera. Toda esta dimensión de la salud, la reproducción, las nuevas formas de reproducción, es un campo súper fértil, donde hay una larguísima tradición. Pero pues no es el único. También hay un bloque importante de trabajos. Ah, dale, Paula. Está cerrado. Perdón, nomás quería decir que tal vez el ámbito del trabajo, ¿no? Trabajo y salud habría que incluirlo. Sí, seguro. Ahorita lo colocamos. Un segundo que me parece importante porque también está teniendo una producción valiosísima es pensar los temas de cuerpo, corporalidades, género, sexualidades disidentes, diversidades sexuales, cómo se están experimentando, digamos, sexualidades no hegemónicas, cómo pensar también temas, no solo desde la perspectiva biológica,
en torno a las identidades, a las perspectivas del transgénero, etcétera, etcétera, sino desde miradas sociales. O sea, algo que desde las ciencias sociales, desde la antropología, etcétera, se ha colocado, es sacar esto de la dimensión genética, biológica, donde ha querido ser discutido, para pensarlo en términos de procesos sociales y de lo que esto implica también desde la perspectiva de género. Un tercer tema que quiero traer, que me parece central, es el de la migración. O sea, pensar los temas de salud en torno a la migración y el acceso diferencial a servicios en los lugares de origen y en los lugares de llegada, digamos. Entonces, como por ejemplo muchos de los colegas que trabajan temas de salud y migración identifican también diferentes tipos de problemáticas de salud asociadas a la experiencia migrante, ¿no? Y de búsqueda de atención. Los temas de violencia sexual contra las mujeres migrantes son muy fuertes, son un problema verdaderamente central. Entonces, y también la migración, salud y cuidado. Muchas de las oleadas migratorias que se han ido construyendo en las últimas décadas, sobre todo hacia países de Europa, Estados Unidos, etcétera, tiene que ver con el tema del cuidado de otros. O sea, de procesos migratorios de mujeres que van a desempeñarse en actividades de cuidado de adultos mayores, de personas con algún tipo de padecimiento crónico, etcétera. Entonces, este ámbito de la migración y de la salud, pues nos da un montón de posibilidades. También se han venido trabajando temas de masculinidad, de salud de los hombres, a lo que me refería hace un ratito, cómo se experimentan de manera diferente. Hay un conjunto de trabajos muy interesantes también que han venido documentando el tema, por ejemplo, de las migraciones de hombres que están ubicados en colectivos o que llamaríamos de masculinidades no hegemónicas. Por ejemplo, hay una serie de trabajos muy interesantes en Brasil, en Chile, etcétera, documentando el caso de las migraciones haitianas, los varones haitianos que se insertan en espacios laborales, que también tenemos un núcleo muy importante en Tijuana, en dónde llegan, cómo son atendidos, acuden, no acuden, qué pasa en su relación con los servicios de salud, etcétera. Entonces, por allí hay una línea importante de masculinidades. Bueno, sin duda, dentro del campo de la salud sexual y reproductiva, violencia obstétrica ocupa un lugar central. En México está muy presente en el debate. Paola lo ha trabajado ampliamente y mañana se va a referir también a investigaciones en ese sentido. Hay un campo también de trabajos que están documentando y que están analizando el tema de las políticas públicas en salud asociadas al género. Y eso incluye desde seguimiento a temas presupuestales, diseño de política pública, diseño de acciones, acceso a servicios, garantía de cumplimiento. O sea, toda la dimensión del campo de lo público y del papel del Estado en la provisión de servicios para mujeres, para hombres, para personas trans, lésbicas, etcétera, está siendo un campo muy, muy importante. Luego está al que ya me he referido de discapacidad, cuidado y género. Género y cuidado es un tema que para las feministas es central y se ha venido desarrollando desde hace muchas décadas, no solamente desde el ámbito de la salud, sino también de la economía del cuidado, de lo que implica los costos de la atención, quién hace ese trabajo y si ese trabajo es reconocido o no reconocido. En los procesos que estamos experimentando de envejecimiento y los procesos que estamos identificando también de cada vez mayor presencia de morbilidades crónicas, de enfermedades crónicas, usualmente las labores de cuidado están recayendo, no tanto en cuidadores profesionales, al menos en el caso de México y los países de América Latina, que hay una gran desigualdad social. Este tema de cuidados de familiares es usualmente asumido por las mujeres del espacio de la red familiar, usualmente hijas, esposas, nueras, o hijos que no se fueron de la casa, hijos menores o hijos, digamos, que por alguna razón están siendo designados para ello. Pero entonces aquí hay una línea muy interesante de indagación sobre estos temas de cuidado y género y cada vez más una producción interesante sobre el tema de la discapacidad.
no solamente en la perspectiva de pensar cómo se hace necesario transformar el espacio urbano, el entorno, etcétera, sino también de discutir la lógica capacitista en la mirada sobre el tema de la discapacidad, o colocar otras dimensiones, sexualidad, deseo, erotismo, etcétera. Bueno, me referí también hace un rato al tema de los impactos diferenciados por género de diversos padecimientos, también cada vez con mayor fuerza los procesos de vejez y envejecimiento, menopausia, climaterio, etcétera, y además también un poco si uno hace como el análisis dentro del campo de las investigadoras e investigadores en salud, también se han ido moviendo los temas, ¿no? Y se han ido moviendo en la medida en que se van transitando también momentos vitales, y estos temas de envejecimiento están ganando cada vez más fuerza y resultan pues fundamentales en nuestras sociedades, ¿no? Ir pensándolos en el marco de las transformaciones también de las familias, etc. Violencias, lo coloqué, violencias en general y violencia de género en particular, como un tema de salud pública, un tema que nos convoca, que nos atraviesa, que siempre tenemos que estar poniendo sobre la mesa, y aquí siempre nos encontramos con quienes nos dicen, pero ¿por qué las feministas siempre están colocando este tema de los feminicidios y no sé qué, si mueren más varones? Entonces siempre hay que traer a la mesa justamente cómo efectivamente pues desnaturalizar esta idea del número de casos, del número de fallecimientos, del número de asesinatos, sino también entender las razones que hay detrás de ello. Y coincido con Paola, efectivamente el tema del trabajo es central. Tema de qué es lo que está pasando con el acceso al trabajo, las cargas de trabajo y el tipo de trabajo desde una perspectiva de género. Hay trabajos súper lindos, interesantes sobre mujeres en las maquilas, o sea, salud laboral en ámbitos de las maquilas, salud en otros espacios, qué está pasando con el tema del outsourcing, digamos, de estas formas de contratación y de la desprotección en la cual van quedando cada vez más, sobre todo mujeres y personas adultas mayores, ¿no? Sin seguridad social, etcétera. Ustedes me van parando, para hacer comentarios, preguntas, propuestas, cosas que se me están olvidando, que se le vienen a la mente y que son centrales. Y yo quería hacer con ustedes un ejercicio de que pensemos esto. Esto es de hoy, o sea, este es el mapa COVID al día de hoy, los datos nacionales actualizados. ¿Qué ubican ustedes allí en relación con el cuadrito donde plantea la diferenciación entre mujeres y hombres, en términos de casos confirmados? ¿Quiénes tienen más casos de COVID? Mujeres. ¿Lo tienen acá en este? Hombres. Hay más hombres, pero ahí la diferencia es muy chiquita. Yo tengo otro dato. A ver, sácalo, porque es muy importante, porque este es el dato nacional, pero cuando lo vamos desagregando por franjas etarias, por regiones del país, por indígenas, no indígenas, etcétera, se nos van moviendo. Adelante, Ana, compártelo. Pero me interesa que lo pensemos, que ahora te le entremos a pensar qué nos dice este dato. Uno normalmente se acerca y lee las estadísticas en salud. La cosa es preguntarle a las estadísticas ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué será que tenemos más casos de hombres que de mujeres? ¿Y eso qué significa en términos de las condiciones de salud y en términos de cómo lo vamos experimentando? ¿Qué otras preguntas le podríamos hacer? Aquí se los dejo. ¿Qué elementos podemos usar para el análisis del COVID desde una perspectiva de género? Si me dejas compartir pantalla, te lo comparto de la mesa de salud que claro, de ayer. Claro. Y después quiero hacer un comentario. Claro. Esta es Oaxaca, perfecto. Está cerrado tu micrófono.
aquí, perdón. La varianza de mujeres y hombres que está aquí es mayor que la nacional, ¿ves? 53 hombres, 49.4 mujeres. Luego está por edades, tercera edad, sin embargo, 13% hombres y 46% mujeres. Aquí hay una diferencia. No sé por qué. Adultos jóvenes, está al revés. Hay muchos más hombres jóvenes que mujeres jóvenes. Y en niñas y niños también hay más. No, es que estos no son hombres y mujeres, estos son positivos, los rojos, y de funciones, perdón. Entonces, en menores de 0 a 17 años, positivos 4% y de funciones 1.1. En adultos jóvenes, positivos 30% y de funciones 3.4. Esa es la tasa de defunciones por grupo etario. En mujeres y hombres ya la vivimos, y en tercera edad, la defunción es cuando se dispara. O sea, aunque solo el 13% de las personas mayores de 65 años están contagiadas, el 46% están falleciendo, es altísimo de ese grupo etario. Y bueno, aquí está el análisis por sexo. Aquí este análisis creo que es el que nos refleja esto. 54% hombres contra 46% de mujeres en casos positivos, y en defunciones muchos más todavía, se disparan hombres 66 contra 34 solamente de defunciones en mujeres. Y bueno, el municipio con mayor número de contagios, Oaxaca de Juárez. Hay que cuidarnos muchísimo, porque además, vean, un brinco de 165 casos de un día al otro, cuando la semana pasada teníamos en promedio, estábamos aumentando nada más 30 casos, 28, 40, pum. Entonces, hay que cuidarse. Gracias, dejo de compartir. Y yo nada más quería hacer una pregunta en términos de cuáles son estos temas que habría que revisar desde la salud física, la salud sexual, la salud y el trabajo. Nada más una pregunta. ¿En algún momento hay interés o hay algún tipo de investigaciones alrededor de lo que es la salud mental con un enfoque de género? Buenísimo, buenísimo ese punto. Lo voy a anotar aquí, mira, porque quiero nada más para recuperar el dato que traía Ana hace un momentito en las láminas. El de salud mental es clave, y qué bueno que lo preguntas, Angélica, porque efectivamente ahí hay diferencias significativas. Las mayores casos de trastorno depresivo menor son en mujeres respecto a varones, por ejemplo, o sea, de diagnósticos de... Tanto por el lado de la salud mental y, como tú me decías al principio, de estos modelos de visión de lo que es el cuidado de la salud mental, porque también las mujeres generan otro tipo de alternativas para dar atención a este tipo de problemáticas como la tiricia, como estas otras enfermedades asociadas muy desde lo cultural. Entonces, bueno, pues gracias, ese era mi comentario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero nada más entonces 2 elementos importantes traer aquí. Flor, ¿estás levantando? Sí, mire, es que a mí me hizo mucho ruido. Estaba escuchando la conferencia incluso con mi mamá. Mis papás son médicos, ¿no? Y me generaba ruido cuando usted dijo de que tratamos como a las personas como objetos de atención y no como sujetos de derechos, ¿no? Y bueno, nosotras, pues en la formación como psicólogas tratamos a las personas como pacientes, ¿no? Y entonces, pero el término de usuaria también me hace más como al término de, no sé, o sea, la palabra usuaria se me hace que es más para alguien que está recibiendo un servicio. Entonces, según la perspectiva de usted, ¿de qué forma sería lo correcto nombrar a las personas a las cuales nosotros les brindamos un servicio de salud? Muy bien, muy buena pregunta. Ok, entonces las voy a anotar aquí. Quería plantear 2 elementos importantes en torno a esto del COVID, y vuelvo con las preguntas de Flor y de Angélica. 1, efectivamente hay más casos confirmados en varones que en mujeres. Hay toda una discusión allí sobre temas biológicos, genéticos, etcétera, etcétera, de condiciones preexistentes de salud,
que implican un comportamiento diferenciado. No me voy a meter en eso, digamos, es una discusión así súper técnica que está en discusión todavía, ¿no? Están en investigaciones a nivel mundial para comprender justo estos porcentajes diferenciados en hombres y mujeres de positividad. Pero sí es importante indagar este dato que justo ahora la maestra Ana traía, y es la mortalidad. Sí se evidencia una brecha muy sustantiva entre hombres y mujeres en la mortalidad por COVID. Es decir, si bien más, digamos, cuando un hombre o cuando una mujer está detectado positivo, es mayor el riesgo de fallecimiento en el caso de un varón que en el caso de una mujer. Y aquí esto es importante ligarlo con el tema justamente de las condiciones de salud previas, preexistentes, cómo efectivamente en el caso de México, todos lo hemos escuchado, el tema de diabetes, el tema de obesidad, el tema de la alimentación, el tema de las enfermedades respiratorias, consumo de tabaco, etcétera, etcétera, que están asociados a las prácticas cotidianas, a los comportamientos y que tienen una diferenciación por género muy importante. El tema del consumo del tabaco, por ejemplo, hay brechas grandes allí entre hombres y mujeres. Igualmente en el tema de la oportunidad en la búsqueda de la atención, que tiene que ver con la capacidad de escucha del propio cuerpo y con la capacidad de tomar decisiones o la idea de el aguante y la resistencia. Usualmente los varones tienden a retrasar más la búsqueda de la atención, a detectar síntomas que nos estén mostrando que efectivamente se está complejizando la situación, etcétera. Y en términos de las condiciones de salud precedentes, son elementos para poder, digamos, complejizar. No hay respuestas únicas aquí, pero sí es evidente que aquí tenemos unas diferenciaciones en términos de la mortalidad por COVID en el caso de hombres y en el caso de mujeres. Y le quiero meter otro elemento también. Cuando tú esto lo cruzas con dimensiones étnico-raciales, el panorama se amplía mucho más. Porque si bien tenemos un menor número de casos en México, por ejemplo, de casos COVID detectados en población indígena, la posibilidad de fallecer por COVID se incrementa de manera sustantiva en el caso de población indígena respecto a población no indígena. Y esto nos está hablando de desigualdades, y que no son solamente desigualdades de género, sino desigualdades étnicas, desigualdades de clase, desigualdades en el acceso a servicios, etcétera, etcétera. Cuando nosotros miramos cómo ya te doy la palabra, Pau, cómo se articula también en los países que sí tienen datos desagregados, por ejemplo, para población afrodescendiente, Brasil, por ejemplo, encontramos que los mayores niveles de mortalidad por COVID están siendo documentados en población afrodescendiente. Y esto no es simplemente por una cuestión de tipo étnico, está asociado al tema de la pobreza, de las condiciones de exclusión, de marginación, etc. Entonces, es un buen ejemplo para mirar cómo aquí está todo imbrincado. Y nada más cierro para darle la palabra a Paola con un siguiente elemento que me parecía importante traer en la discusión sobre el COVID, y es quiénes están atendiendo y quiénes están enfermando. Es decir, qué está pasando con el COVID dentro del personal de salud, cuáles son los casos que estamos teniendo de COVID en hombres y mujeres personal de salud, cuáles eran las condiciones precedentes y cómo el tema del cuidado, o sea, nos ha mostrado también puesto sobre la mesa todas estas desigualdades estructurales y cómo las labores de cuidado siguen siendo mayoritariamente femeninas, tanto aquellas profesionales, es decir, profesionales de la salud, enfermeras, médicas, etcétera, como las labores de cuidado al interior de las unidades domésticas, que en estos tiempos de estar en casa, de distanciamiento social, por supuesto han sido asumidas mayoritariamente por las mujeres, y eso tiene implicaciones muy fuertes ya documentadas en las condiciones de salud mental, de salud emocional y también en los temas de incremento en violencia contra las mujeres, ¿no? Violencias sexuales, agresiones. Entonces, para ponerlo allí como muchos elementos sobre la mesa de lo que hemos estado conversando, como una situación como esta nos permite como verlo de manera muy evidente. Pau. Yo quería añadir a lo que mencionas, Lina, con respecto al COVID,
y cómo el COVID puede tener manifestaciones diferenciadas por el género en cuanto a consecuencias. Me parece que otro elemento que habría que tomar posiblemente en cuenta para tratar de entender qué es lo que te dicen los datos y qué significado tienen esos datos, porque el dato es un número, es un dato duro, te da una idea de lo que está pasando a nivel de cantidades, pero después el dato necesita interpretarse, o sea, se necesita tratar de entender el por qué los datos son como son. Entonces, pensando en el COVID y pensando en la diferencia muy marcada en cuanto a el porcentaje de defunciones entre hombres y entre mujeres, en el caso de México, una posible razón adicional podría tener que ver también con la construcción hegemónica de la masculinidad. En el sentido, tú ya mencionaste un punto de eso, o sea, el hecho de que los hombres posiblemente estén menos en sintonía con lo que les dice el cuerpo y llegan a los servicios de salud más tarde cuando se enferman. Sabemos que la gran mayoría digamos que entre usuarios, la gran mayoría de las usuarias son mujeres, mucho más que hombres, que eso podría también incidir en el acercamiento al sistema de salud cuando un paciente se enferma de COVID y que se pueda tardar más en llegar a los servicios. Pero tal vez también tiene que ver con que posiblemente los hombres se cuidan menos. O sea, lo estoy especulando, pero podría ser que hay medidas, ¿no? Hay medidas de sana distancia, hay medidas de ponerse el cubrebocas, hay medidas que se recomiendan, que sabemos que ayudan a reducir la transmisión y el contagio. Posiblemente también eso juegue, posiblemente se podría a nivel de hipótesis pensar que posiblemente las mujeres se cuidan más que los hombres y posiblemente eso tiene que ver, ¿no? Pero es algo que habría que poner sobre la mesa para discutirlo, ¿no? Y evidentemente ahí es donde vemos el límite del dato cuanti y es donde tiene que entrar la investigación cualitativa para poder tratar de entender el porqué de las cosas, ¿no? Entonces eso sería un primer punto. Un segundo punto que se me hace muy interesante de lo que tú acabas de decir, Lina, que tiene que ver con las diferencias y las desigualdades, porque yo no creo que hay que hablar de diferencia, hay que hablar de desigualdades étnico-raciales de manera contundente. Lo que tú mencionaste en el caso de México o del caso de Brasil, está pasando en muchísimos países, o sea, en Estados Unidos, que es el país que tiene el número de contagios y el número de muertes más altos de todo el mundo, es evidente, los datos son contundentes en ese sentido, que tanto la tasa de contagio, o sea, los casos de incidencia de COVID, como los casos de difunción de COVID, la prevalencia en minorías étnico-raciales, como son los afroamericanos por un lado, y también los latinos, los hispanos, como dicen ellos, por el otro, se están enfermando y se están muriendo 2, 3, 4 veces más que otros grupos sociales, ¿no? Y ahí evidentemente mañana lo vamos a ver con la cuestión de la interseccionalidad, pero ahí es evidente que no es solamente una cuestión étnico-racial, sino también es una cuestión de clase social, ¿no? Que ahí está totalmente embricado, ¿no? Y tiene que ver con la falta de acceso, un acceso más limitado en un sistema de salud que además es privado, digo que aquí nos quejamos de toda la limitación en nuestro sistema de salud, pero por lo menos tenemos un sistema de salud público, ¿no? Entonces creo que Estados Unidos tiene una serie de problemas que son terribles, sobre todo pensando que es un país de una riqueza impresionante. Entonces creo que ese es otro de los datos que creo que habría que poner sobre la mesa y por eso la interseccionalidad es crucial para poderla traer a colación y tratar de entender esas desigualdades en salud. Y el COVID es un ejemplo contundente en ese sentido. Y el tercer comentario que quería hacer, Lina, con una egresada de nuestro programa de maestría que es médica, hicimos entrevistas en el hospital del IMSS aquí en Oaxaca sobre COVID y tratando de ver entre el personal, era personal médico y personal de enfermería, para tratar de ver cómo ellos se habían vivido la crisis del COVID desde adentro, como personal que atiende. Y una de las
cosas que nos ha llamado muchísimo la atención es que estamos percibiendo que hay una diferenciación sobre la base del género en cómo el personal de salud está respondiendo a la crisis del COVID en cuanto a su propio desempeño laboral y en cuanto a las medidas de protección que están asumiendo. Y las razones que nos están diciendo tienen que ver con que las mujeres pueden ser médicas, hasta pueden ser jefas de área, pueden ser especialistas, todo lo que podamos imaginarnos, pueden ser de medicina interna, hasta pueden ser cirujanas, urgenciólogas o lo que sea, o sea, la cúspide de lo que es la jerarquía del sistema médico en un hospital, pero siempre se preocupan porque tienen hijos. Y porque saben que cuando salen del hospital van a tener que atender a su familia. Entonces, una de las respuestas que tuvieron fue de pedir que las aislaran y poder mandar a sus hijos con sus familias de origen para no contagiarlos. Entonces se preocupan y se preocupan más. Y hemos visto casos de personal médico varón que se puso en la primera línea de batalla porque lo veía como una gran oportunidad de poder profundizar sus saberes frente a una epidemia nueva que a nivel científico y a nivel de su propio desempeño y de carrera laboral era súper importante poder entender qué era lo que estaba pasando y se ponen al frente de batalla, literalmente además usando metáforas de guerra, ¿no? Se ponen al frente de batalla porque no tienen necesariamente ese mismo tipo de preocupaciones, ¿no? Entonces, ahí otra vez el análisis de género es súper interesante, ¿no? Para poder identificar esas posibles diferencias, sin estereotiparlas y sin esencializarlas, por supuesto. No sé si Gracias. quieres contestar de una vez la pregunta de Flor sobre usuarios y pacientes. Sí, cierto, porque yo lo dije, entonces me toca contestarla. Yo personalmente estoy más a favor de usar la palabra usuario y usuarias que usar el término de paciente. El término de paciente me crea conflictos, me siento incómoda con ese término, me siento incómoda con ese concepto por las implicaciones que tiene sobre todo dentro de relaciones sociales que se establecen entre la persona que busca un servicio de salud, que pudiera ser también de psicología, por supuesto, no necesariamente de trabajo social, no necesariamente un servicio médico, y una persona y quien lo provee, ¿no? Me parece que el término de paciente tiene una connotación que pone a la persona que busca el servicio en una situación ya de por sí, de entrada, de subordinación. Y eso es lo que a mí no me convence y me pone incómoda. Si usamos el término de usuario o de usuarias, no existe la misma connotación. O sea, el término de usuario de usuaria o usuarios es alguien que busca un servicio y va a buscarlo dentro de una estructura de salud, entonces se vuelve usuario de ese servicio. Entonces, me parece que es un término más neutral. Cuando dije objeto de atención y no sujeto de derecho, me refería en particular a que realmente todo el sistema de servicio de salud como está estructurado tiende a no pensar a las personas enfermas como sujetos, sino como alguien al cual hay que darle servicios y al cual hay que curar. De alguna manera es una persona que no tiene agencias dentro del sistema de salud. Entonces se le despoja de alguna manera de esa agencia, entonces se vuelve más objeto de atención que sujeto de atención. Eso, hay muchos estudios que se han hecho sobre este tipo de situaciones. Hay muchos estudios sobre la relación médico o médica-paciente que se han hecho en antropología, en sociología médica y que han estudiado justamente las relaciones de poder en ese encuentro o desencuentro a veces y que han puesto el acento sobre el hecho que no es una relación entre iguales, ¿no? Y que eso puede crear o sea, sin quitarle el reconocimiento al personal que atiende de que tiene saberes que son saberes
desperdicia y que la gente no comparte porque no ha hecho los mismos estudios, sin quitarle ese crédito, porque evidentemente hay que reconocerlo. Hay forma y forma de manejarlo, ¿no? Y el sistema de salud tiende a manejarlo afirmando relaciones de poder que son desiguales. Eso es lo que yo quisiera poner sobre la mesa. Gracias, Lina. Gracias. Sí, nada más para ir cerrando entonces y como siguiendo este hilo y volviendo al tema del lenguaje, piense, la idea de paciente minoriza, subordina y muchas veces va asociada con feminiza. En la lógica de casi siempre se dice pacientita, no pacientito. Se dice mamita, doñita, madrecita, o sea, estas lógicas de minorización que son generizadas, ¿no? Y que son naturalizadas. Entonces, y que van construyendo justamente estas lógicas. Hay un antropólogo que ha trabajado mucho este tema de cómo pacientes del Estado, la idea de que te vuelvas paciente, que es una forma de ir de alguna manera como colocándolo en ese lugar. Hay un trabajo súper interesante de una antropóloga de Estados Unidos que hizo un análisis sobre el acceso a interrupciones legales del embarazo en la Ciudad de México, en los centros, en el Centro Condesa, en el Centro Iztapalapa, y lo que ella encontraba es que aun cuando era un derecho, la manera como el personal de salud trataba a las mujeres, sobre todo a las más jóvenes o a las que habían ido a hacerse un procedimiento más de una vez, era desde la lógica de la estigmatización y de la minorización. Es que tú, ¿cómo es posible que lo hagas? No como sujetas de derecho a una interrupción, sino desde un discurso moral, de no deberías hacerlo. Y además si lo haces, pues una vez, no puedes venir 2 o 3 veces, en fin, ¿no? Entonces están allí todos estos elementos en juego. Y yo nada más quiero cerrar mi intervención de hoy para darle chance a la última parte con Paola, planteando un elemento adicional de cómo la perspectiva de género, cuando la colocamos en nuestras investigaciones y la articulamos, en realidad Paola y yo siempre hablamos más de interseccionalidad y eso, porque es imposible verla sola. Ahorita estamos haciendo, así como ellas están documentando el tema de COVID en personal de salud, nosotros estamos haciendo un trabajo colaborativo con varias organizaciones y compañeras de mujeres afro en la costa, justamente ahí Guille estuvo al comienzo y hemos seguido con este proceso de documentar los efectos del COVID en municipios afro, de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Y una de las preguntas que les hacemos a todas las personas es, ¿ustedes creen que el COVID impacta de manera diferenciada a la población afro y a la población indígena? Y las respuestas han sido todas no. Los médicos y las médicas dicen no, todos tenemos el mismo riesgo. No, a todos nos puede pasar, no, etcétera. Cuando empezamos a indagar en los efectos concretos, lo que empezamos a encontrar efectivamente es como el tema de la brecha, o sea, del espacio educativo que ahora está en manos básicamente de las mujeres, en un contexto de una brecha digital enorme, como las comunidades de la costa, está generando temas de estrés y de angustia para las mujeres fuertísimos. Nos empezaron a salir informaciones súper importantes sobre lo que tiene que ver con adultos mayores. Entonces, como para los hombres adultos mayores está el tema del no acceso a sus medicamentos, pero para las mujeres adultas mayores están los temas de la ausencia de los espacios de socialización o el no poder tener los rituales en torno a la muerte se convierte en un motivo de padecer. O sea, si yo no puedo acompañar a mi familiar que falleció, esto a su vez va debilitando no solo el tejido social, sino su propio espíritu. O sea, está siendo muy fuerte. Esto lo ligo con la pregunta de Angélica porque quiero ir cerrando con esta dimensión de la salud emocional y de la salud mental. Y en este caso no estás teniendo ningún diagnóstico de un padecimiento, de un trastorno mental, pero sí estás identificando cómo hay afectaciones importantes que las mujeres reconocen, ¿no? Y que las mujeres reconocen y que no están en las cifras del COVID. O sea, las cifras de COVID están diciendo, se enfermaron tantas, se murieron tantas, no está permitiendo observar, digamos, todas estas múltiples dimensiones, donde efectivamente lo que encontramos cuando lo cruzas con lo étnico-racial y cuando lo cruzas con lo de género y con lo de edad,
el panorama se vuelve mucho más denso, ¿no? Entonces, documentando retiro y deserción escolar, en el caso de las chicas y chicos más jóvenes, y muchos temas de afectaciones emocionales en el caso de adultos mayores, pero que les digo que es distinto, ¿no? Para el caso de los hombres, tienen que ver más con el tema del trabajo, y para las mujeres tiene que ver con la ausencia de estos espacios colectivos a los que Angélica se refería hace un rato y que sin duda son espacios protectores de la salud. O sea, muchas de las dimensiones y de las prácticas de atención concretas que tenemos no pasan por los modelos médicos formales, no pasan por la atención profesionalizada de la salud, lo cual no quiere decir que no haya prácticas importantes de atención a la salud y de cuidado, y cómo la dimensión colectiva en el caso de las mujeres juega un papel protector muy importante, ¿no? Por lo menos la posibilidad de hablarlo y de etcétera. Bueno, por allí le dejo para darle chance a la última parte con Paola, y esperando haber podido pues generar allí algunas preguntas y reflexiones. Perdón, Lina, pero yo no entendí no lo capté bien. Lo que estabas diciendo de las mujeres mayores, o sea, ¿cuál sería la dimensión de socialización? Que están viviendo con mucha pérdida, con mucha afectación, la imposibilidad de mantener los lazos sociales en torno a, por ejemplo, rituales funerarios, ¿no? O sea, no se puede enterrar las personas, no se pueden hacer velorios, no se pueden hacer cabos de vela, y esto resulta como una pérdida muy fuerte en términos emocionales, ¿no? Un debilitamiento y lo reportan más las mujeres, ¿no? O el no puedo salir, o esta dimensión de quédate en casa a las adultas o a los adultos mayores, también está siendo experimentado por muchos de ellos como una cosa ¿cómo lo diría? Sí, como de valer menos, exacto, entonces dicen, nos quieren matar. Valorización, tal vez. Valorización, ¿no? Como que nos quieren matar, no del COVID, sino porque somos un poco como inservibles. Esta idea de que ya no servimos y de que es peligroso y de que no salgas, etcétera. Entonces está siendo percibido de una manera que merece la pena ser reflexionado más en profundidad, ¿no? Y bueno, son como hallazgos preliminares, pero que son muy importantes también para pensar justamente la importancia de la dimensión colectiva en el cuidado de la salud. Entonces, como la imposibilidad de mantenerlos sí genera rupturas muy fuertes y procesos de tristeza y de depresión que se están empezando a documentar, ¿no? Eso por allí lo dejaría para... ¿Hay algún comentario o alguna pregunta? Porque Lina tocó muchos temas, entonces, y como es tan buena oradora, fue una conversación muy larga, pero no sé si se quedaron algunas preguntas o algunos temas en el tintero de parte de ustedes. Digo, porque intervinieron 3 personas al final, no sé si alguien más quisiera, no se sienten obligadas, nomás es para no perder el espacio de interlocución y de diálogo, ¿no? 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 Ok. Bueno, de acuerdo. Pues muchas gracias, Lina, estuvo buenísima tu... Yo quería nada más comentar que, bueno, esto es realmente fascinante escucharlas a ustedes dos y espero que el resto del grupo, sobre todo aquellas personas que no han tenido tanto contacto con el tema de la perspectiva de género, el análisis de género, creo que este ejemplo de le voy a poner la cara, perdón. Aquí estoy. No es un fantasma. Esta posibilidad de oírlas a ustedes hacer análisis de género sobre un tema concreto, vivencial de hoy en día, yo espero que a todas nos haya quedado súper clara precisamente qué es el análisis de género. Este ejemplo de la salud
ha sido clarísimo, y el ejemplo del COVID. Entonces, yo eso espero, y me encantaría poder oír algunos comentarios de las participantes, porque sí es imposible ver la salud y el COVID en particular con los mismos ojos que los veíamos antes. Ustedes han hecho un análisis de género que nos ha abierto los ojos, los oídos, y espero que la mente a lo que es esto tan importante que queremos resaltar, y que finalmente es el gran objetivo de este diplomado, que es aprender a ver las cosas con esta perspectiva de equidad de género. Estas lentes moradas que siempre a las feministas de hace 40 años nos decían, tenemos que aprender a ver la vida a través de esa lente, y el mundo no va a ser igual después de eso. Entonces, bueno, por lo pronto, felicitarlas y darles las gracias, y sí esperar que este modo de ver la vida y este ejemplo tan sencillito que ustedes nos lo pusieron como tan 1, 2, 3, nos esté como abriendo la vista, ¿no? Y la cabecita para pensar en términos de perspectiva de equidad de género. Gracias, chicas. Gracias, Jimena. Si no hay, tenemos 15 minutos. Tenemos 15 minutos. Yo creo que sí, ¿no? Para presentar lo de... ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, si me dan chance, yo quería compartir con ustedes una breve presentación. No la voy a compartir completa porque no va a dar tiempo. Voy a brincar aquí y allá. Sobre los datos oficiales, en este caso de mortalidad, desde una perspectiva de género y hasta un poquito más allá que la perspectiva de género. Entonces voy a poner la presentación. A ver si... ¿Por qué no me la...? Espéreme, porque soy un poco... No, tengo que abrirla acá. Ok. ¿Cómo hago, Lina, para dejar de compartir? Porque creo que lo abrí demasiado rápido. A ver. Primero ponle compartir pantalla, abajo en el verde. Sí. Y ya ahí le vas a dar selección. Ah, ya apareció. Es que no aparecía mi PowerPoint. Ya. Ok, entonces voy a ponerlo acá. A ver si se logra ver. ¿Sí lo ven? Ok, perfecto. Entonces, yo quería darles un brevísimo vistazo a vuelo de pájaro sobre algunos datos oficiales que tienen que ver con salud, que se usan cuando hablamos de salud a nivel de, para poder tener un panorama de cómo andamos como país, y que son datos importantes dentro de esta discusión que estamos haciendo sobre salud y género. Entonces, quisiera explicarles primero el por qué me parece importante dar este vuelo de pájaro. Mañana vamos a entrar a muchos más detalles y vamos a retomar algunos de estos datos, pero nos vamos también a enfocar a otros. Pero me pareció importante compartir esta información con ustedes por varios motivos. Primero, porque creo que es importante tener información contextual sobre cómo estamos en México con respecto a de qué nos morimos. ¿Y por qué es importante saber de qué nos morimos? Porque, y creo que Lina de hecho lo mencionó en su presentación, evidentemente tenemos un ciclo de vida, todas nacemos, todas crecemos, nos volvemos adultas, y finalmente envejecemos y todos y todas morimos. Pero el modo como morimos nos dice mucho sobre cómo vivimos antes. Y nos dice mucho también sobre, porque obviamente es un hecho biológico, la muerte es un hecho biológico, todos vamos a terminar allá, pero el modo en que morimos, las causas de nuestras muertes,
son diferenciadas. Entonces, eso sí nos dice mucho sobre qué es lo que nos pasó antes de que ese evento biológico tuviera lugar. Y es evidente que hay marcadores sociales que son diferenciados y es evidente que el cuándo, el cómo y en qué condiciones fallecemos está determinados por factores sociales múltiples que hacen diferencias. Entonces, la idea de dar este panorama contextual es para que ustedes sepan cuál es la situación en México con respecto a la mortalidad. Yo también había traído a colación los datos de COVID. Yo creo que a este punto es natural que todo el mundo lo hagamos porque el COVID se ha vuelto un hecho social total, o sea, estamos inmersos en COVID de manera colectiva. Pero también quería poner algunas palabras iniciales con respecto a las limitaciones y a qué es lo que los datos oficiales revelan y qué es lo que los datos oficiales no pueden dar, ¿no? Y no pueden decir. Un primer punto que quisiera compartir es que en los datos oficiales sí se hacen desagregaciones por sexo. Ustedes leyeron el artículo de Mariluz Esteban y Mariluz Esteban claramente diferencia entre sexo y género, pero además diferencia el modo como estos conceptos se han construido a través de los años y a través también de las miradas críticas feministas. Es evidente que hoy en día, o sea, la mirada feminista empezó a ver al género de manera crítica como la construcción social alrededor del sexo. Sin embargo, hoy en día también se empieza a cuestionar que existe el sexo como un hecho biológico, como tal. Se empieza a cuestionar esta visión binaria de hombres y mujeres. Estamos entendiendo que hay múltiples identidades que son mucho más fluidas que simplemente la presencia de dos sexos. Evidentemente, cuando hablamos de datos oficiales, toda esa complejidad y esa posibilidad de desnaturalizar el sexo se pierde. Con los datos oficiales tenemos al sexo como un hecho, ¿sí? Los datos oficiales nos hablan de qué es lo que pasa en mortalidad, en morbilidad a nivel de hombres y qué es lo que pasa a nivel de morbilidad y de mortalidad en cuanto a mujeres. Entonces, ahí los datos oficiales no nos van a ayudar para desnaturalizar esa parte. Sin embargo, los datos oficiales sí nos dan una visión, sobre todo a nivel numérico, de por qué y dónde y cómo hay diferencias y a veces hasta similitudes en cuanto al género en las causas y en los patrones de mortalidad y de morbilidad, ¿no? Entonces, eso nos da materia para pensar porque los datos oficiales nos dan números y después tenemos que pensar qué es lo que nos dicen esos números, ¿no? Al mismo tiempo, si me da tiempo, porque sé que el tiempo es poco, me gustaría poder llegar a poder decir el por qué el análisis o la desagregación por sexo de los datos de mortalidad, como un ejemplo, no es suficiente. Hay otros factores que intervienen a nivel social para poder estudiar la mortalidad como una de las fases de nuestro ciclo vital. La fase última es un tema que se estudia mucho en salud y desde la perspectiva además de la antropología médica. En el caso de la mortalidad es absolutamente indispensable traer a colación, además del género, la cuestión de la etnicidad o de la raza y la cuestión de la clase social. Y eso lo vamos a retomar también el día de mañana. Entonces voy a hacer este vuelo de pájaro hasta donde pueda llegar. Cuando se acabe el tiempo paramos y lo retomo mañana. Entonces, un primer dato importante es con esta mirada de género, que en este caso desagrega por sexo, es el poder entender que la población en México está diferenciada en el sentido de que tenemos en México somos más mujeres que hombres. Hay una
una ligera superioridad numérica en ese sentido, pero no nada más hay una ligera superioridad numérica en el sentido de que somos más mujeres, sino que la esperanza de vida de las mujeres es más alta que la esperanza de vida de los hombres. Aquí pongo el dato del 2016. Las mujeres en el 2016 tenían, a través de las proyecciones de población de CONAPO, tenían una esperanza de vida de 78 años y los hombres tenían una esperanza de vida de 5 años menos. Entonces aquí ya empezamos a ver que hay diferencias, ¿no? Y esas diferencias hay que estudiarlas, hay que tratar de entender el por qué esas diferencias existen. Y ahí es donde la mirada del género ayuda para poder entender el fenómeno, desagregarlo, tratar de desnaturalizarlo y poder buscar las razones y los factores. Aquí voy a pasarle algunos datos porque creo que son datos que no necesariamente las personas conocen. En México se mueren más hombres que mujeres, es por eso que la esperanza de vida es más baja en los hombres que en las mujeres. En el caso del dato del 2019, que son los que voy a presentar muy rápidamente, en el 2019 el 53% de las defunciones se dieron en hombres y menos del 47% en mujeres. ¿Cuáles fueron las causas de muertes? Lina lo mencionó muy brevemente antes. Como pueden ver, el problema es que yo tengo los cuadritos de las personas y no logro ver mi propia transparencia, pero en cuanto a las principales causas de muerte por sexo, estas son las causas del 2019. Como pueden ver, hay causas que son parecidas para hombres y para mujeres. La primera causa tiene que ver con enfermedades del corazón. La segunda causa tiene que ver con el diabetes mellitus, como ya mencionó Lina. La tercera con tumores malignos, que es igual para hombres y para mujeres, pero obviamente los tumores son distintos. En el caso de las mujeres, una carga importante de mortalidad tiene que ver con el cáncer de mama y tiene que ver con el cáncer cervicuterino. Para los hombres las causas de tumores son distintas. Obviamente está el cáncer de próstata, pero también hay otros cánceres que tienen una prevalencia más alta en hombres que mujeres, como el cáncer de pulmón. Y eso tiene que ver también, por ejemplo, con hábitos, como puede ser la cuestión del tabaquismo, ¿no? La cuarta causa de muerte es donde ya empezamos a diferenciar. Aquí pueden ver que en el caso de los hombres, las agresiones y los homicidios son la cuarta causa de muerte en México. Es evidente que eso tiene que ver con una situación de violencia generalizada que vive el país, pero es una violencia que está afectando de una manera más marcada, con una carga mucho mayor en los varones que entre las mujeres. Y en el caso de las mujeres están como cuarta causa las enfermedades cerebrovasculares. En el caso de la quinta causa, que nuevamente tiene que ver con construcciones del género a nivel social, para los hombres la quinta causa son enfermedades del hígado. Eso tiene que ver posiblemente con situaciones también de mayor cirrosis, de problemas más fuertes de alcoholismo. Y en el caso de las mujeres, esa misma causa está en el número 7. Entonces sí, pueden empezar a ver que las causas son las mismas o casi siempre las mismas, pero están colocadas de manera distinta de acuerdo a los números, y porque los números a nivel de diferenciación por sexo son distintos, ¿no? Entonces, también podemos ver que los accidentes en los varones son la causa número 6, mientras que para las mujeres son la causa número 8, y así andando. Entonces, aquí ya tienen esta primera diferenciación en donde podemos ver que las causas de muerte por sexo son parecida, pero al mismo tiempo tienen distinto orden, y ese distinto orden muy posiblemente tiene que ver con cuestiones sociales, con multifactorialidades que tienen que ver nuevamente con la construcción social de la masculinidad y de la feminidad a nivel de nuestras sociedades. Voy a pasar a la siguiente rapidín. No sé qué hora es porque yo no logro ver la hora. Faltan 2 minutos. 2 minutos. Ah, ok. Entonces, muy brevemente, voy a pasarla muy rápido. En cuanto a la primera causa, que son las enfermedades del corazón, los hombres se mueren más de esta causa que las mujeres. Las mujeres están en verde, los hombres están en color durazno.
La siguiente son las enfermedades cerebrovasculares. Aquí la relación está invertida, las mujeres se mueren más por esta causa, pero también en grupos de edad que son más avanzados. Eso también puede significar que como las mujeres viven más años, también hay causas que pueden ser más marcadas en los años después, en los años más avanzados de la edad y de la vida. La diabetes es una causa muy importante en donde pueden ver que en todos los grupos de edad se mueren más los varones, con la excepción del grupo de edad más avanzado de los 65 años y más, en donde se mueren más mujeres que hombres. La siguiente tiene que ver con los tumores, ya lo mencionamos. En general, en el grupo de edad más avanzado se mueren más hombres que mujeres de cáncer, pero hay grupos en donde las mujeres se mueren más, sobre todo en la etapa reproductiva o inmediatamente después de la reproducción, y eso está directamente vinculado a problemáticas específicas de la mujer, como puede ser el tumor de mama y el tumor, el cáncer cervicouterino. Las enfermedades del hígado ya lo vimos, se mueren mucho más los varones que las mujeres, eso se mantiene a lo largo de todos los grupos de edad, no se altera esa relación. La EPOC también, las enfermedades pulmonares obstructivas que mencionó Lina, efectivamente, en realidad los datos dicen que se mueren más hombres que mujeres de EPOC, pero las mujeres que se mueren de EPOC tienden a tener ciertas características. Por ejemplo, la EPOC es más, tiene más incidencia a nivel del medio rural, tiene más incidencia entre mujeres que trabajan durante toda la vida de manera intensiva con fogones en lugares cerrados. Entonces tiene una forma de manifestarse que es distinta a la EPOC en los varones. Otra lámina que quería presentar tiene que ver con el VIH-Sida. Es evidente que el VIH-Sida ha sido mucho más letal y mucho más presente con los varones, aun si esa relación entre los sexos se está alterando. Hoy en día hay muchas más mujeres que se enferman de VIH-Sida que en relación o de manera relativa con respecto a los hombres, mientras la relación era de 1 a 20 hace 15 años, ahorita la relación en México es de 1 a 5, ¿no? Entonces están aumentando relativamente hablando los casos de muerte en mujeres relativos al VIH-Sida, aun si ya se ha vuelto una enfermedad crónica y no necesariamente uno se tiene que morir de ella siempre cuando tenga acceso a los fármacos antirretrovirales y ese cambio se ha estado dando a lo largo de los años de una manera bastante decidida y bastante contundente. Entonces es un motivo de fuerte preocupación, ¿no? Desde una perspectiva de género. Las defunciones por homicidios, esta gráfica es realmente espeluznante. O sea, es evidente que son los varones los que están falleciendo por homicidio. Es evidente que la causa de muerte por homicidio está fundamentalmente ligado a una construcción social de riesgo que está diferenciada por sexo, en donde la construcción social del género varón tiene un riesgo que es mucho más mayor que la construcción social del género a nivel de mujeres. Y por último, y creo que me voy a quedar aquí por la falta de tiempo, porque lo de COVID lo podemos ver mañana, además ya se vio con la intervención de Lina. Como también mencionó Lina, se me hace un dato súper interesante. Los hombres se mueren por suicidio, se suicidan mucho más que las mujeres, y ese dato se mantiene por todos los grupos de edad. Aún en las adolescentes y entre los adolescentes. Es un dato que me parece nos da mucho para pensar, porque evidentemente hay que buscar las causas, hay que buscar las razones del porqué de esta diferenciación tan marcada. Y eso no, digamos que el dato duro te da la fotografía, pero después hay que hacer un análisis de género para poder entender el porqué
de estas diferenciaciones tan marcadas y tan fuertes. Lo voy a dejar así porque no quería meterme en una discusión de fondo ahora, sabía que el tiempo iba a ser muy corto, era nomás para que ustedes pudieran ver estos datos, porque muchas veces una no tiene necesariamente acceso a ellos y no tiene idea de que las cosas sean de esta manera, para que lo puedan reflexionar y para que tengan materia para pensar, porque a este punto habrá que pensar el porqué de las cosas, ¿no? Lo retomamos mañana, no necesariamente a través del análisis más profundizado de estos datos, sino lo vamos a traer a colación cuando haya oportunidad, pero a partir de la organización de la sesión de una manera un poco distinta. Yo mañana voy a hablar de... porque Lina habló del enfoque de género, yo mañana voy a hablar del enfoque de interseccionalidad, voy a retomar el enfoque de derechos humanos, voy a hablar del enfoque de interculturalidad y y también de la desigualdad social, ¿no? Entonces voy a hablar de esos enfoques, los voy a cruzar y voy a hacer algunos ejemplos específicos a partir de investigaciones en donde hemos participado para poder ir más a fondo a través de una mirada más cualitativa y más específica para poder entender ese análisis que es necesario poder hacer con respecto a esos problemas desde la perspectiva de salud y género, pero complejizada a través de esos enfoques. Entonces yo ahí la dejaría, perdón por la rapidez, pero realmente no sabía hasta qué punto podía entrarle o no entrarle. Aproveché estos poquitos minutos para poder compartir esto y nos vemos mañana. Jimena y Angélica, creo que ustedes van a cerrar, ¿verdad? Sí, gracias. Nada más un comentario. Estos datos de defunciones por presunto suicidio son nacionales, son estatales. Todos los datos que presenté son nacionales. Porque en el periodo de 3 años tenemos nosotros registrados como 15 suicidios de mujeres en Oaxaca. Esto tomado evidentemente de datos hemerográficos, y por eso decía yo 75 a nivel nacional en el periodo de adolescentes, me parecieron que eran pocos. Y luego toda la discusión de los casos de presuntos suicidios, pero que hay que investigarlos porque posiblemente por ahí también haya una situación de sesgo en los casos de feminicidio. Pero muy, muy, muy interesante. Pues realmente la sesión de hoy nos ha dado muchos elementos para mañana. Les comento a ambas que los días sábados nos reunimos 1 hora antes en lo que hemos denominado nuestra sesión de cafecito. Entonces nos preparamos con un cafecito todas y nos ingresamos 1 hora previa, y mañana vamos a hacer la proyección del tema de muerte materna a partir del video que ustedes ya conocen, el de paso a paso, donde se ve como esta situación de cómo las inequidades de género más la cuestión cultural está generando, es una de las condiciones que genera muerte materna en nuestros pueblos y comunidades indígenas. Nosotros vamos a proyectar el video y posteriormente tenemos una sesión de equipos de trabajo en donde los diferentes equipos hacen un análisis sobre este video. Posteriormente regresamos a plenaria y nos volvemos a conectar a las 12 del día, donde tendremos la participación de Paola, y que seguramente vamos a tener muchos más elementos aparte de la lectura para poder trabajar este tema. Ha sido un súper esfuerzo que les agradecemos fundamentalmente porque sabemos la cantidad de temáticas que les pedimos. Entonces hicieron este esfuerzo de poder darnos esta presentación en tan poquito tiempo y además lograr motivar y inspirar a las compañeras para seguir trabajando en este tema tan importante. Es, como decía Rosario, un privilegio contar con ustedes dos en este diplomado, y bueno, eso le da pues otro nivel a nuestro esfuerzo. Se los agradecemos mucho. Y bueno, compañeras,
Una pregunta, Linda, ¿tú regresas mañana? Ya no.